Muy buenas, mi nombre es Marcelo Espino y en este video voy a hablar acerca de un artículo científico referente a las temáticas de la asignatura Sistemas de Potenciador para este tercer corte. El artículo seleccionado tiene por nombre Optimización de la ubicación y capacidad de generación de energía distribuida en la red de distribución para mejorar la estabilidad de voltaje. Como características generales de este artículo, tenemos que el mismo cuenta con una extensión de 6 páginas, se encuentra indexado en la base de datos de IEEE. Las temáticas principales del artículo son la energía distribuida, la estabilidad de voltaje y la reducción de pérdidas de potencia. A su vez, el mismo se divide en 4 apartados principales, los cuales estaré comentando a lo largo del video. En el apartado número 1, el cual es la introducción, se nos habla acerca de la generación distribuida hoy en día y las ventajas y desventajas de la generación distribuida. Actualmente, la contribución de la generación distribuida ha crecido mundialmente, demostrando que el sistema de distribución ya no se modela como una red pasiva que solo recibe energía eléctrica de alta tensión en la red de transmisión y la distribuye a los consumidores. En la primera parte del artículo se nos deja claro que la generación distribuida puede proporcionar una mejora al sistema en cuanto a la calidad de energía que presta, tanto como beneficios económicos al reducir las pérdidas generadas. Pero también se hace énfasis en que al ubicar de manera errónea la generación se puede agravar el problema inicial y que existen diferencias entre los generadores distribuidos que se emplean para aumentar la estabilidad de voltaje y aquellos cuyo propósito es reducir las pérdidas. Apartado número 2, el cual son los antecedentes teóricos, se nos habla acerca del sistema de distribución de electricidad, los generadores distribuidos, el efecto del generador distribuido en el perfil de tensión, el efecto que éste tiene sobre las pérdidas y la optimización de capacidad y colocación de la generación distribuida. Bien, se sabe que el generador distribuido es una fuente de electricidad conectada directamente a la red de distribución o del lado del cliente. Este tipo de generación se puede clasificar según su capacidad, yendo desde los micro, aquellos generadores que son menores a 5 kilovatios, los pequeños que se encuentran entre 5 kilovatios y 5 megavatios, los medianos que van desde los 5 megavatios hasta los 50 megavatios, y los grandes, aquellos que son de 50 megavatios hasta 500 megavatios. También el artículo nos habla acerca de la tecnología que emplean este tipo de generadores, siendo los más comunes, pues los motores de combustión interna, las turbinas de gas de ciclo combinado y los sistemas fotovoltaicos. También en la parte izquierda se puede observar el sistema de distribución de electricidad desde la media tensión hasta el consumidor, con todos los componentes que hacen posible la llegada de electricidad al usuario final. Yendo un poco más a la teoría del artículo, este nos muestra la caída de tensión entre dos barras. Para esto, se nos dice que la caída de tensión o la diferencia de voltaje entre dos puntos va a ser igual al voltaje de salida menos el voltaje de llegada. Para esto, se simboliza la barra de salida con el subíndice 0 y la barra de llegada con el subíndice 1. Primeramente, se nos muestra la ecuación de la corriente para la barra de salida mediante la ley de Ohm y también se hace lo mismo con la barra de llegada. Y se reemplaza este valor en la ecuación que se ve acá, que es básicamente la ley de Ohm, que nos explica que en un conductor la diferencia de potencial entre las dos barras o la caída de tensión entre las dos barras va a ser igual a la corriente por la impedancia del conductor. Se reemplaza el valor de corriente en esa ecuación y se obtiene la ecuación número 3. Posteriormente, se simplifica esta ecuación en la ecuación número 4, la cual ya nos muestra la caída de tensión entre dos barras. Aparte de esto,
También se nos muestra la ecuación de la caída de tensión en una red interconectada con un generador distribuido. Como se dijo anteriormente, la generación distribuida puede reducir las pérdidas en un sistema. Y es lo que se observa en la ecuación, teniendo que al implementar este tipo de generación, en la ecuación se va a disminuir el valor que se encuentra en el numerador y por ende se va a reducir la potencia que se está perdiendo y van a disminuir las pérdidas en el sistema. Siguiendo con la base teórica expuesta en el artículo, se nos presentan la ecuación número 6 y número 7, las cuales son la ecuación para las pérdidas de potencia activa en el sistema. En dicha ecuación se nos muestra la expresión de corriente hallada anteriormente multiplicada por la resistencia del conductor. A su vez, se nos enseñan la ecuación 8 y 9, las cuales son la ecuación para las pérdidas cuando se utiliza generación distribuida para reducir pérdidas en el sistema. Como se puede observar, la generación distribuida reduce las pérdidas en el sistema compensando las pérdidas que se tienen por potencia activa y reactiva. En la figura número 2 se nos enseña cómo es un sistema de distribución que implementa generación distribuida. En este caso, la generación distribuida está directamente en el nodo que está alimentando la carga. Y en la figura número 3 se nos enseña cómo es un sistema de distribución con generación distribuida y cómo la generación distribuida aumenta el perfil de tensión, teniendo que sin generación distribuida la tensión va disminuyendo progresivamente, mientras que a mayor generación distribuida o mientras más generación distribuida se esté utilizando, el perfil de tensión va a aumentar progresivamente. Hay que hacer énfasis en esta parte porque, como se nos dijo en la introducción, si se ubica de manera errónea la generación o si se calcula mal la capacidad óptima del generador, se pueden agravar las condiciones o las problemáticas iniciales. En este caso, si se sigue aumentando la generación distribuida, se pueden ocasionar sobretensiones y como el artículo está enfocado o se lleva a cabo en Indonesia, los límites de tensión en dicho país son 1.5 pu y si se superan esos límites de tensión, se estaría empeorando el problema inicial. Posteriormente, el artículo nos muestra cuál es el impacto de la ubicación de la generación distribuida sobre la red y cómo esto afecta directamente a las pérdidas que se generan. Para esto se nos muestra a través de un ejemplo dos posibles escenarios de una red de distribución con generación distribuida. Para el escenario número 1, el interruptor S1 se va a encontrar cerrado y el interruptor S2 va a estar abierto. Y para el segundo caso, el interruptor S2 va a estar cerrado y el interruptor S1 va a estar abierto. Para el primer caso, tenemos que las pérdidas van a ser mayores debido a que se aumentan las corrientes que atraviesan los conductores. Para este primer caso, tenemos que las pérdidas van a ser igual a la potencia consumida por la impedancia Z1 y Z2 por la corriente del sistema, más la potencia que consume la impedancia Z2 por las corrientes del generador que se está instalando. Mientras que para el segundo caso, las pérdidas del sistema van a ser iguales a la potencia que se consumen en las líneas por las impedancias Z1 y Z2 de la corriente del sistema. ¿Por qué no consume o por qué no se está generando pérdidas por la corriente del generador o por la generación distribuida del sistema? Esto se debe a que esta generación está entrando directamente a la carga y no se están presentando este tipo de pérdidas por esa razón. Muy bien, después de
habernos enseñado cómo son las pérdidas en el sistema según dónde se ubique la generación de distribución. El artículo nos muestra cuáles son las ecuaciones para las pérdidas por potencia activa y potencia reactiva del sistema. Una vez más, el artículo hace uso de la expresión de corriente con la cual se ha trabajado todo el artículo, y con estas dos ecuaciones de pérdida de potencia activa y potencia reactiva se calcula el índice L. Este va a ser el índice de estabilidad del sistema. Y por definición tenemos que cuando este valor sea cercano a 1, el nodo en el cual se está examinando va a estar cercano al colapso. Mientras que más cercano sea este valor a 0, más estable o menos riesgo de colapso va a haber en dicho nodo. Y bueno, ya para finalizar toda la base teórica en la cual se fundamenta el artículo, se tiene el cálculo para la capacidad óptima del generador o de la generación de distribución. ¿Esto por qué? Pues por como se mencionaba anteriormente, si la generación de distribución o el generador no está trabajando a la capacidad óptima que necesita el sistema, se puede agravar el problema inicial teniendo sobretensiones o aumentando las pérdidas en dicho sistema, y es exactamente lo que no se quiere. Bueno, tenemos el apartado número 3, el cual es los resultados presentados. Para esto se analiza un ejemplo en Indonesia en el cual se hace el cálculo del índice de estabilidad de voltaje. También se hace la ubicación de la generación distribuida y también se presenta el cálculo de la generación óptima. La ubicación de la generación distribuida va en conjunto con el cálculo del índice de estabilidad de voltaje, debido a que mediante este índice se halla cuál es el nodo crítico del sistema, y en ese nodo se va a instalar la generación distribuida. Y ya por último tenemos la discusión de los resultados obtenidos. Bueno, yendo a los cálculos realizados en el artículo, tenemos que este realiza el cálculo del índice de estabilidad de voltaje, el cual se hace con la fórmula 18 antes escrita, y con la fórmula número 19 se indica cuál es el nodo crítico del sistema en el cual se va a instalar la generación distribuida. Y ya por último, con la fórmula número 20, se hace el cálculo de cuál es la capacidad de generación óptima para el sistema. Como caso de estudio, el artículo nos muestra una red de distribución en Indonesia de 20 kilovatios, la cual cuenta con dos generadores de 750 kilovatios y un generador de 7500 kilovatios. Bien, como primer paso para realizar el análisis, en ese caso, se realizó la optimización de la capacidad de generación del generador número 3 y se obtuvieron los siguientes resultados. En la figura número 8 se puede observar cuál es el comportamiento del sistema al realizar esta optimización, y se nos muestran las pérdidas las pérdidas de potencia activa y las pérdidas de potencia reactiva. Se tienen como resultado que la potencia activa disminuye a un 75% y la potencia reactiva, las pérdidas de potencia reactiva, disminuyen en un 25%. También se hace la comparación del voltaje mínimo y el voltaje máximo en el sistema, y se puede ver cómo disminuye el voltaje máximo desde los 1.9 PU hasta el 1.3. Esto es favorable debido a que el límite legal en Indonesia es de 1.05 PU. Y también se observa un aumento en el voltaje mínimo del sistema al hacer la optimización de la capacidad de generación del generador número 3. Continuando con el caso de estudio propuesto en el artículo, se realiza el cálculo del índice de estabilidad de voltaje para conocer cuál es el nodo crítico en el cual se va a instalar esta nueva generación. Al instalarse esta nueva generación, se observan los siguientes resultados mediante las gráficas 11 y 12. En la gráfica número 11 se nos muestra cómo son las pérdidas de potencia activa y reactiva en el sistema.
presentándose una disminución considerable en ambos casos. Y en la gráfica número 12 se nos muestra cuál es el comportamiento del perfil de voltaje en el sistema al agregar esta nueva generación en el nodo crítico. Y se tiene que el voltaje máximo y mínimo disminuye considerablemente respecto a los valores que se tenían en el sistema antes de agregar esta nueva generación. En el apartado número 4 se tienen las conclusiones y tenemos que la optimización del tercer generador se lleva a cabo debido a que el límite superior o el voltaje máximo estaba excediendo el límite legal del 5%. También se tiene que al operar este generador a su capacidad óptima, se reducen las pérdidas en un 75% de potencia activa, se reducen las pérdidas de potencia reactiva en un 27%, la tensión máxima disminuye en un 5,68% y la tensión mínima aumenta en un 0,31%. También se observa que al instalar la generación distribuida en el bus más sensible, se experimentó un colapso de tensión. Por ende, se realiza nuevamente el cálculo de la generación óptima para dicho nodo y se obtuvo que la generación óptima era de 606 kilovatios. Y con esta nueva generación se pudieron observar los resultados de las tablas o de las figuras 11 y 12. También tenemos que el efecto de esta nueva generación distribuida en las pérdidas es que se disminuyen en un 75% las pérdidas por potencia activa o las pérdidas de potencia activa. Se reducen en un 53% las pérdidas de potencia reactiva. El voltaje máximo disminuye en un 9,5% y el voltaje mínimo disminuye también en un 3,8%.